que nos acompañe. Bienvenida. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar esta sesión, aprovechando que esta sesión es grabada y que seguramente a lo largo de esta sesión van a incorporarse algunos colegas más. Es para mí un gran placer presentar al doctor Amran Bashir. Él es investigador del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y bueno, ha realizado sus estudios de licenciatura, de maestría en Ciencias y Filosofía en Pakistán, y su doctorado en Física en la Universidad de Durham. También ha realizado un estudio de postdoctorado, también en Pakistán. Es autor de más de 80 artículos publicados en revistas internacionales y ha colaborado con múltiples investigadores de diferentes partes del mundo. De hecho, ha sido reconocido, ha sido distinguido con distintos reconocimientos por su labor en el campo de la física, como el Premio Estatal de Ciencia del Estado de Michoacán, y más recientemente la medalla en el campo de la física teórica otorgada por la Sociedad Mexicana de Física. Así que bueno, para nosotros es un honor que esta mañana nos acompañe el doctor Amran Bashir, quien es el profesor de este curso taller que tiene como principal objetivo el poder difundir algunas ideas sobre la física elemental. Es un curso que está pensado para que podamos reunirnos en 5 sesiones, los días 15, 22 de marzo, los días 12, 19 y 26 de abril, en punto de las 11 de la mañana, donde se van a tocar diversos temas como las antiguas ideas sobre la materia e interacciones electromagnéticas, de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, la mecánica relativista y partículas elementales, a todos y a todas ustedes a que disfruten ampliamente de este curso. Y bueno, a nombre del Centro de Investigaciones y Ciencias de las Matemáticas, agradecemos profundamente al doctor Bashir la posibilidad de que nos pueda compartir conocimientos a todos. Doctor, pues muchísimas gracias. Le dejamos a usted en el micrófono y también como coorganizador de esta sesión. Muchas gracias y bienvenido. Ok, muy bien. Muchas gracias. Es siempre un placer aceptar la invitación del doctor Jesús Castañeda, que muy amablemente a veces me extiende la invitación para hablar de distintos temas de física y matemáticas, y esta vez la idea es presentar este curso que es de física elemental o de física fundamental, física teórica, y en parte con sus conexiones con la física experimental. Y como el doctor mencionó que van a ser como 5 sesiones, y vamos a hablar de cómo evolucionó este campo de física de partículas o física elemental, desde las ideas antiguas sobre la materia y después gradualmente las ideas de movimiento, las ideas de las ecuaciones de movimiento, y cómo se cambió nuestra percepción sobre lo que vemos alrededor de nosotros dependiendo de con qué tanta velocidad mueven las partículas. Si mueven con poca velocidad en comparación con la luz, usamos lo que se llama física no relativista, y cuando tienen velocidades
comparables con la velocidad de luz, usamos nuevas reglas que pertenecen a física relativista o la relatividad especial que nos dio Einstein. Y también es que cómo cambia el concepto de las ecuaciones o movimiento de partículas si estamos viendo movimiento de las partículas grandes o los cuerpos grandes como un coche moviéndose, como una pelota cayéndose, o cuando hablamos de partículas extremadamente pequeñas, microscópicas, como átomos, moléculas. Entonces, la descripción de las partículas pequeñas es muy distinta en comparación con la descripción de partículas grandes y sus movimientos, sus ecuaciones de movimiento. Y vamos a estar hablando y al final vamos a terminar el curso hablando de qué es la situación actual de nuestro conocimiento sobre la materia y sobre las partículas elementales o fundamentales que conocemos hasta ahora. Ahora, ustedes pueden tener la libertad de preguntarme en cualquier momento cuando estoy hablando. Si no es algo urgente, lo pueden dejar hasta que termine el seminario, y si es algo que, pues, sobre cual depende de si entendemos bien o no lo que estoy tratando de enseñar, me pueden interrumpir sin problema, y podemos parar porque realmente podemos tomar el tiempo que necesitamos. Bien. Como me han comentado que ustedes pertenecen a diferentes campos, no necesariamente de física o matemáticas, entonces mm, también en algún momento dado podemos hablar, aunque no he pensado mucho como parte del curso, que las preguntas que surgen, que pues, ¿por qué queremos estudiar esto? ¿Por qué queremos saber esto? Y aparte de la curiosidad humana en diferentes direcciones, también sabemos que todo este campo de física elemental ha sido de gran beneficio para la humanidad hasta en sus aplicaciones, en física aplicada, en ingeniería, también en educación, que dedica mucho tiempo doctor Jesús Castañeda a nivel nacional en casi todo el país. Entonces podemos abarcar todos estos temas. Entonces, como hemos mencionado, voy a empezar a hablar de las antiguas ideas que tenemos sobre la materia. Ok. Entonces, ¿qué son las antiguas ideas sobre la materia? La idea es siguiente. Una de las curiosidades, no solamente científicas, pero también filosóficas, religiosas, intelectuales, ha sido saber en qué mundo vivimos. Quiere decir, en el mundo que vivimos, de qué está hecho, qué tiene, y cómo lo podemos explicar, cómo lo podemos entender bien. Y una vez que lo podemos entender bien, sí podemos usar algunas de estas ideas o las cosas que están alrededor de nosotros a nuestro favor. Entonces, la pregunta fundamental en física elemental es: ¿de qué está hecho el universo? ¿Qué es la materia más fundamental? ¿O está o no está? Más elemental que empezamos a poner junto esta materia y podemos construir todo el mundo, todo el universo que vemos alrededor de nosotros. Entonces, voy a empezar a hablar con las ideas griegas, ¿ok? sobre la materia. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, dice constituyente de la materia o de qué está hecho la materia, y abajo escrito átomos griegos, quiere decir que
los átomos que vamos a estar hablando son, como sabemos que podemos identificar con partículas de la materia pequeña que podemos empezar a juntar y podemos construir sobre esto el, el- la materia o el universo. ¿Por qué he dicho átomos griegos? Porque realmente no solamente eran los griegos que hace como más de 2000 años empezaron a hacer este tipo de preguntas y trataron de buscar unas respuestas. Pero había otras civilizaciones también. Había chinos que habían hecho estas preguntas también en la India, en la civilización que existe ah, desde como más de 4000 años. También habían hecho estas preguntas. Sus respuestas no eran muy distintas que las de los griegos, pero había ciertas diferencias y había ciertas semejanzas. Entonces nosotros, pues yo solamente voy a enfocarme en el esfuerzo griego de hace muchísimos años. Entonces, voy a hablar de trabajos de algunas de estas personas que existían mucho antes de lo que se llama era común. ¿Ok? Uno de estos que se llama Tales en español y Tales en inglés, de una ciudad griega, Mileto. Ahorita vamos a tratar también de ver en el mapa más o menos en dónde queda esta ciudad. Em, a mí me gustaría mencionar, antes de hablar del trabajo en particular de él, que muchos de esos trabajos que existen de varios filósofos griegos, mm, se perdieron. En alguna forma, algunos de esos se quedaron en, fragmentados y trataron de reconstruir y en algunos casos, como es el caso de Tales, realmente desapareció el trabajo completamente y solamente los filósofos posteriores que recordaron de lo que él había hecho y trataron de conservar este conocimiento, pues se sabe más o menos en qué estaba trabajando él. Como varios otros, la gente intelectuales no solamente eran filósofos, también se pueden considerar que trabajaban de manera intelectual en entender la historia, la filosofía, la religión, la cosmología. Entonces, tenían un esfuerzo hecho al mismo tiempo en varias direcciones. Y vamos a tratar de hablar de esto un poquito, de qué significa, por qué ahora no se hace esto tanto y en qué parte sí o no. Ok, entonces se considera que Tales tal vez era ah, el padre de la filosofía griega. También era matemático, entonces yo creo que existen un par de teoremas en su nombre. Y él, entre otros filósofos griegos, empezó a pensar que es posible que todo el mundo está hecho de una sola cosa. Quiere decir que toda la materia, si podemos atribuir que está hecho de la misma cosa, ¿no? Entonces, su doctrina era que el agua es la sustancia universal, la sustancia primaria, y que m- lo que voy a decir es bien interesante porque pues vamos a tratar de recordar en últimas clases esto, en últimos seminarios, y al mismo tiempo dice que el mundo está animado y lleno de divinidades. Pueden tratar de ver aquí que hay una mezcla, ¿no? Cuando estamos hablando de que toda materia está hecha de agua, pero al mismo tiempo estamos hablando de divinidades. Ahora tratamos de separar esos temas. La tema de divinidades va en otra rama.
y el tema de qué está hecho el universo va en física elemental o ciencia elemental. Pero en ese momento no había mucha distinción. Ahora sabemos que tenemos dos partes de pensamiento, la parte derecha de nuestra mente y parte izquierda, y uno enfoca más en la parte científica y matemática y otro más de creatividad e imaginación que puede estar relacionado con la parte religiosa, la parte del arte, música, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí todavía la gente no hacía tanta distinción y trataba de explicar todo en un solo concepto. ¿Ok? Entonces, para Tales de Mileto, el agua era la sustancia primaria y pensaba que, pues, básicamente la materia que vemos alrededor, la sustancia principal universal es agua. Ahora, la ciudad de Mileto, en principio, produjo, creo que unos 3, 4 filósofos muy importantes de todos los tiempos. Uno era Mileto, como hemos hablado, y otro era Anaxímenes. Anaxímenes era también de Mileto, era entre Anaxímenes y Mileto había otro filósofo que pues no estoy mencionando en este momento, pero era el tercero en esta serie de filósofos grandes que habían producido por esta ciudad. ¿Eh? Él pues no estaba pues tan en acuerdo con Tales. Para él no era agua, sino el aire que era más fundamental o la sustancia primaria de la materia. ¿Ok? Entonces también, miren, puedo decir, el alma siendo nuestro aire nos controla y el aliento y el aire abarcan todo el mundo. Entonces, como Mileto estaba hablando eh, como si está hablando de mm, divinidades, aquí tenemos a Anaxímenes que está hablando de alma. Entonces, al mismo tiempo, cuando estamos hablando de qué está hecho el universo de manera científica o lo que parece manera científica, al mismo tiempo introducen las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces, agua y aire. Después voy a hablar de otro filósofo también griego, en este momento en una parte que ahora es parte de Italia, era Genófanes, de la ciudad de Colofón, que existía también pues, varios cientos de años antes del era común. ¿Ok? Entonces, para Genófanes no era ni agua ni aire, sino la tierra. Y como sabemos más o menos de conceptos bíblicos, que él decía que porque todas las cosas provienen de la tierra y en la tierra todas las cosas regresan o terminan, entonces él pensaba que hay que enfocar que la tierra tiene esta distinción especial mm, y se puede considerar como la sustancia primaria de la materia. Entonces, había pues varios otros filósofos, no podemos y no puedo hablar de todos, pero pues, estoy hablando de algunos 4 o 5 eh, importantes cuyo trabajo está más relacionado con este seminario. No era Heráclito de otra ciudad, Éfeso. Él enfatizó que las cosas que quedan estacionarias y, como dice, que no cambien, realmente no son tan importantes. Él enfatizó que hay que ver qué es la sustancia primaria. Para ver esto, hay que enfocar en cambios interminables, ¿ok? Eh, porque lo más importante en la vida son los agentes que producen cambios en vez de que no producen estos cambios. Entonces, él dijo que para él era el fuego. Fuego es un agente de cambio. Uno puede decir que uno tira algo, un papel en el fuego y de repente ya no existe
el papel se quemó y se cambió en algo rápidamente. Entonces, él pudo ver que fuego, por ejemplo, era algo, un elemento fundamental que producía este cambio de manera rápida, manera efectiva y cambia la naturaleza de una cosa en algo diferente. Entonces él pensaba que uno tiene que enfocar o tomar fuego como la sustancia principal y la más importante de la materia. ¿No? Ahora, después, Empedocles, ¿ok? De otra ciudad, Acragas, que estas ciudades no están muy lejos uno del otro. Él pues trató de resolver esto de manera democrática. ¿Ok? Entonces lo interesante es que él pues dijo que la materia no tenemos que escoger un elemento sobre otro elemento y pueden ser todos los elementos como algo fundamental, como algo conjuntamente definiendo de qué está hecho la materia. Entonces ellos pensaron que los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, se puede considerar que son elementos principales, elementales, fundamentales de toda la materia. Ahora, estos conceptos, cuando vamos al final de este curso, vamos a estar viendo qué es nuestro conocimiento actual. Y nuestro conocimiento actual no es muy distinto. Hay gente que todavía piensa que tal vez em, la, el elemento principal de todo el universo es uno solo y por otra parte hay varias personas o indicaciones experimental nos dicen que pueden ser hechos diferentes. Entonces la situación de esta distinción que el elemento básico debe ser uno o pueden ser más de uno es todavía en la misma etapa que de los griegos. Entonces, miren, hablando de repente de las cosas científicas, cambia su tono como los otros filósofos, ¿no? Encontramos como a partir de la mezcla de agua, tierra, sol y aire, surgieron las formas, los colores de todas las cosas mortales. Y aparte de eso, él creo que no he escrito de manera explícita, solo lo de amor, que él no solamente habló de estas cosas, pero al mismo tiempo habló de la fuerza de amor de las personas y también del esfuerzo que hacemos para vivir nuestra vida diaria. Entonces, él dijo que pues estas dos fuerzas y estos cuatro elementos son las cosas fundamentales de nuestro universo. ¿Ok? Y pero después dijo que estos cuatro elementos que hay tienen que existir en algo. Entonces, todos estos elementos en lo que existen, por ejemplo, en tierra, en aire y en el espacio. Entonces decía que todo lo que está alrededor, no solamente en la tierra, pero fuera de esto, lo llamo cosmos. Entonces, estos cuatro elementos viven en toda esta realidad alrededor de nosotros, que lo podemos llamar como cosmos. Ahora, pues, lo escribimos con C en vez de K. Entonces, estoy resumiendo en esta diapositiva. Entonces, para Tales de Mileto era agua la sustancia primaria. Para Anaxímenes de Mileto no era agua, sino el aire. Para Genófanes de Colofón era la tierra. Para Heráclito de Éfeso era el fuego. ¿Ok? Y al final, como había hecho que Empedocles de Acragas, pues dio la solución que podemos ver como solución democrática, que todos estos, agua, aire, tierra y fuego, existen como sustancias primarias universales y existen en algo que podemos llamar como cosmos. ¿Ok? Entonces, en realidad uno puede
explicar la existencia en términos de estas 5 cosas. ¿Ok? Como había mencionado aquí, creo que no sé si lo puedo dibujar en algún momento, creo que lo podía hacer, pero no sé si es fácil de después borrar o no. No quiero que algo esté aquí y después se quede como sin borrar. Entonces, miren, aquí si puedo bajar, esto es la ciudad de Mileto, y cuando había hablado de primeros 2 filósofos y después de Éfeso y después Colofón, que está aquí, y después a la izquierda donde está Italia, es Acragas. ¿Ok? Entonces, estos son las, eh, son las ciudades. Y estos 13 ciudades, aunque eran los griegos, todo, están en un lugar que ahora pertenece a Turquía y otra parte que pertenece a Italia, pero hay otros que son de Grecia mismo. ¿Ok? Lo interesante es que al mismo tiempo también, pues, uno de los matemáticos, lo que estudió la geometría de los objetos, eh, Platón, que pertenecía a Atenas, mm, tenía su ciudad de origen, Atenas. Él dijo que hay 5 tipos de sólidos, realmente ya está comprobado que 5 tipos de sólidos que se llaman platonic solids o poliedros que existen de tal manera que uno puede tener, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Ah, que, por ejemplo, si ven esta figura, vamos a ver esta figura que es un cubo, ¿no? Pues sí han visto, ¿no? Entonces eso tiene como cuántas caras, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y atrás, pues 6. ¿Ok? Y esto pueden ver que los 4 lados, o los 6 lados, todos son cuadrados, ¿no? Todos son iguales en forma y iguales en tamaño y también juntan en estas líneas que están iguales en tamaño, iguales en su forma en todas partes. Y todos se juntan con un solo ángulo, que es ángulo de 90 grados. Entonces él dijo que estas 5 diferentes figuras podemos construir en donde todos los lados son iguales en forma, iguales en tamaño, juntan en el mismo lugar y cada vértice tiene el mismo número de estas caras y el ángulo es igual en todos estos. ¿Ok? Entonces uno puede construir solo, pues existen 5 estas figuras y son estos, ¿no? Unos que tienen 4 caras, otro que hemos hablado de 6 caras, 8 caras, 12 caras y 20 caras. Y eso es todo. Si podemos tratar de hacer algo más, el ángulo cada vez empieza a extender entre ellos y pues ya no podemos hacer más porque pues el ángulo se extiende más de 180 grados y eso ya no forma una figura cerrada. Entonces, para las figuras cerradas, solo son estos 5. Ahora, como vamos a ver siempre en el paso de tiempo o históricamente que la gente trata de hacer, de relacionar de manera intelectual, filosófica estas cosas, ¿no? No solamente viendo solamente la realidad que existe afuera, pero nosotros usamos nuestros pensamientos y en algún momento el trato de ver por qué es que los elementos o sustancias principales y universales eran 5 y ahora puedo definir estos sólidos que también son 5. ¿Ok? Entonces hay pues
tal vez hay una relación entre ellos. Ahora sabemos que no existe ninguna relación entre puestos, pero en ese momento pues se podía pensar en eso. Entonces Platón unió la idea de los 4 elementos con la noción de átomos. Que él supuso que los átomos de los 4 elementos de Empedocles consistían en partículas con forma de los 4 sólidos platónicos. Esto era como una suposición, ¿no? Que tal vez cada uno de estos elementos tiene su forma fundamental que corresponde a una de estas figuras geométricas. ¿Okay? Entonces él supuso que los átomos de tierra, fuego, aire y agua, respectivamente, tienen la forma de un cubo, tetraedro, octaedro y icosaedro. ¿Okay? Y lo que pues, dejó fuera, y por, pues no sé, eso fue su identificación muy personal, lo que quedó fuera en este caso es dodecaedro, ¿ok? Y lo que tiene 12 caras. Entonces Platón consideró que eso puede representar lo que se consideraba como cosmos. ¿Ok? Entonces había una relación entre las figuras geométricas y las sustancias elementales o universales o lo más importantes. Ahora, em, em, con tiempo, la manera de adquirir conocimiento cambia. Principalmente han hecho muchos cambios, se han visto, se han realizado muchos cambios en ciencia. ¿Eh? Ustedes pueden ver que estos trabajos que he mencionado, desde las conjeturas de Tales hasta lo de Plutón, ninguno de sus trabajos que parcialmente eran poéticos también, porque estaban hablando de amor, estaban hablando de divinidades, estaban hablando de almas. Ninguno de esto intentó verificar o incluso tratar de buscar una justificación seria de lo que ellos estaban dando como conjetura. ¿Ok? Ahora lo que sabemos es que cuando vino el método científico o ciencia moderna o las ideas de la física, esto, estas especulaciones o hipótesis de manera de pensar en esto cambiaron completamente. ¿Ok? Nuevos conceptos llegaron que están basados en observación, en presentar una teoría, después verificar una teoría, algo que se llama método científico. ¿Ok? Pero en el tiempo de los griegos no, pues no existía métodos científicos. Lo que quisiera mencionar y pueden ver más o menos de manera pues interesante es que las ideas de los griegos eran más ideas filosóficas. Entonces ellos podían ver lo que podían ver con sus ojos y lo que veían con sus ojos y de ahí podían tratar de construir la idea sobre qué es la sustancia fundamental. Pero el día de hoy sabemos que el tamaño de un átomo es extremadamente pequeño. Quiere decir que es un metro dividido entre pues 10 a la 10 metros, quiere decir 1 con 10 ceros, que es, lo llamamos 10 a la menos 10 metros, que es extremadamente pequeño, es el tamaño de un átomo que ahora conocemos y es una unidad que damos el nombre de angstrom. Pero el ojo humano solamente puede ver alrededor de 10 a la menos 4 metros. Un metro es más o menos el tamaño humano, ¿no? 1.6, 1.7 metros. Y 10 a la menos 3 metros, cuando digo eso, quiere decir que es un milímetro. Un milímetro es algo extremadamente pequeño, pero si alguien tiene pues, ojos todavía funcionando, no como los míos, pero uno puede distinguir hasta, no sé, un décimo de un milímetro. Entonces eso puede decir que con un
ojo únicamente, sin el uso de microscopios, uno puede ver las distancias del 10 a la menos 4 metros. Pero los átomos que conocemos son de 10 a la menos 10 metros. Eso quiere decir que como 6 órdenes de magnitud diferente. Como si uno es tamaño 1, tienen que dividir con un número tan grande que es un 1 con 6 ceros enfrente y con esta pues, distinción de tamaño es lo que podemos ver con nuestro ojo y el tamaño de un átomo. Entonces, como griegos solo podían ver con sus ojos en ese momento, es muy difícil que ellos pudieran llegar a la conclusión correcta de manera científica algo que tiene un tamaño extremadamente pequeño en comparación con los tamaños que ellos podían ver. ¿Okay? Por eso es que no pudieron llegar a las ideas completamente correctas, pero más o menos hicieron su esfuerzo para explicar. Después también vamos a hablar de, pues quiero ofrecer disculpa porque veo que hay algunos, algunas transferencias que todavía tienen nombres escritos en inglés como este. Entonces, Demócrito, que era de una ciudad que aquí se, se muestra como Abdera, que estaba en el norte de Grecia. Después nos dio una idea que también no era basado en ciencia, era basado en filosofía como los otros griegos, pero podemos ver que estas ideas son un poco más cercanas a lo que sabemos de la materia actualmente. Entonces, él lo que dijo era que los átomos, los elementos más pequeños que podemos juntar para hacer todo lo que vemos alrededor de nosotros, son indivisibles. Quiere decir que no podemos dividir en partes más pequeñas, son indestructibles, no podemos simplemente destruirlos y que todo lo que vemos alrededor está hecho de átomos. Alguna gente lo llama como padre de la ciencia moderna, aunque no existía realmente el concepto de la ciencia y él no basaba tampoco sus conjeturas en ningún tipo de experimento. Él usaba la filosofía, pero como parece un poco a lo que sabemos ahora, mucha gente lo dicen a él como padre de la ciencia moderna, Demócrito. Entonces, voy a estar hablando de las ideas antiguas. Empezamos con los trabajos de los griegos, no hablamos de los trabajos de los chinos o no hablamos de los trabajos de la gente de la India. Pero pues vamos a hacer un paso un poquito más grande y vamos a hablar del siglo XIX en todos estos 100 años, que es lo que había pasado. ¿Okay? Entonces, más o menos alrededor de 1600 y pico, 1700 y pico, había el nacimiento de método científico y había uno de los químicos británicos, Dalton, dio una visión basada en ciencia. ¿Okay? Entonces, eso lo podemos decir la nueva versión del átomo basado en los trabajos de Dalton. ¿Okay? Y él dijo más o menos lo mismo que había dicho Demócrito, pero Dalton lo estudió de manera científica, hizo sus mediciones de diferentes tipos de átomos y basó su conjetura, realmente no conjetura, una serie de propiedades asociadas con estos átomos. Entonces él dijo que toda la materia estaba hecha de átomos. Como Demócrito, él dijo que átomos son indivisibles y indestructibles. Y también que todos los átomos de un solo elemento son idénticos en cuanto pesan y sus propiedades químicas y físicas. ¿Okay? Por ejemplo, aire pues, que respiramos tiene oxígeno, entonces oxígeno tiene un átomo y el átomo de oxígeno va a ser muy distinto
que el átomo de hidrógeno que uno puede encontrar en el agua. Y átomo de hidrógeno va a ser muy distinto en su masa, en su peso y en sus propiedades que un átomo de carbono. ¿Ok? Pero dijo que cada uno de estos átomos es indivisible y no lo podemos destruir. De hecho, él tenía varias otras suposiciones asociadas, pero basados en experimentos que no he mencionado, solo he mencionado dos en eso y pueden ustedes revisar en Wikipedia o en Google qué eran los otros. Entonces, basado en estas ideas y sus trabajos experimentales, él pudo identificar más o menos en algunos casos de manera equivocada cuáles eran estos alimentos. Por ejemplo, pues aquí pueden ver que él pues dio el nombre de pues átomo de hidrógeno, que era el más ligero. Pues aquí está el carbono, aquí está el oxígeno. Pues no está completamente bien el número, el peso que está asociado aquí, pero a grosso modo el orden se puede considerar como está creciendo el peso o número atómico de uno en comparación con el otro. Entonces él hizo una lista de varios diferentes elementos y propiedades de los átomos asociados con estos elementos. Y uno sabe que después son trabajos de un ruso que se llama Mendeleev. Él hizo una tabla periódica de todos estos elementos. Entonces, lo pudo clasificar según sus propiedades y según su peso y según sus propiedades químicas, pues, verticalmente y horizontalmente en diferentes tipos de, em, de su posición. Por ejemplo, aquí pueden ver que aquí está el átomo de hidrógeno. Déjame ver aquí, pues cambio un poquito esto y doy otro color. Los átomos de hidrógeno, aquí está el átomo de helio, aquí está el oxígeno. Recuerdan que Dalton lo tiene en número atómico 7, pero oxígeno es 8. Y aquí uno pues puede ver que hay varios otros, ¿no? Aquí está magnesio, aquí está el sodio, aquí está el cesio, no sé cómo se dice. Entonces, ¿qué más? Esto es mercurio, etcétera. Entonces aquí está el tabla periódica de todos los elementos y estos elementos otra vez se consideran como sustancias ya primarias o universales de toda la materia. Pero en este caso pueden ver que estos son como más de 100 y todos se consideraban que eran elementales, eran fundamentales y cada uno de estos era distinto peso, distinta propiedad y no se podía dividir ninguno de estos y era indestructible. Okay. Solo voy a mencionar, creo que una sola vez y de manera muy tangencial, rápida, es que pues estos son varios tipos de elementos y como decía que uno puede preguntar, hacer esta pregunta, oye, ¿para qué queremos saber de qué está hecho? ¿Qué son los elementos fundamentales? ¿Qué no se puede dividir? ¿Qué son los átomos? ¿De qué sirven? Uno puede decir que una vez que supimos de estos elementos, empezamos a usar todo esto, ¿no? Aluminio, bromo, cobre, para manufacturar varios elementales, ¿no? Estos son metales ligeros de aluminio que se utilizan en la fabricación de productos que se usan en aviones, edificios, ollas, sartenes, y el bromo es en la fotografía, medicinas, insecticidas. Entonces hay todo una tabla aquí de uso de diferentes elementos que al final se pudo lograr con el paso de tiempo. Entonces, investigación
fundamental de este tipo es extremadamente importante porque una vez que sabemos las propiedades de estos elementos, esta materia, podemos usarlo para nuestro beneficio, ¿no? Ok. Después de otros más o menos como 100 años, en 1897, había un famoso científico, J. J. Thomson, y él hizo otros experimentos sobre átomos. Y él lo que descubrió es que de los átomos pueden salir unas partículas aún más pequeñas, quiere decir que él vio que se podía dividir el átomo y sacar los elementos más fundamentales que existían de dentro de estos átomos, y uno de esos eran electrones. Y electrones son las partículas de carga negativa y toda la corriente eléctrica que usamos en la casa, que usamos para cargar nuestros celulares, nuestros laptops, nuestras computadoras, usan electrones. Es movimiento de electrones que produce esta corriente. Entonces él descubrió el electrón, y por su descubrimiento de eso, él obtuvo Premio Nobel de la Física en 1906. ¿Ok? Fue la primera vez que él vio esto como una partícula. Antes, cuando hablábamos de las corrientes, estábamos hablando más de los rayos o de las ondas en vez de una partícula. Entonces él dijo que no, era una partícula que tenía cierta carga, cierta masa y cierta razón de carga y masa de esta partícula de electrón. Entonces, con los trabajos de Thomson de hace más de pues, 125 años, pues emergió esta imagen de un átomo, ¿no? En 1897, como Thomson observó que las cargas eléctricas de estos electrones se le identificó como cargas negativas. Entonces, átomo se había visto que eran partículas que eran neutros, no tenían una carga. Entonces, si tú sacas una carga negativa de este átomo, quiere decir que adentro del átomo debe ser carga positiva también. Es por eso que el átomo total no tenía carga. Entonces, Thomson dio esta imagen que está enfrente de, enfrente de ustedes. Déjame ver si a ver qué color puedo utilizar para verlo. Entonces, todo es perdón, no lo estoy viendo bien, ¿verdad? Hice una barbaridad. Ok, voy a ver otro intento. Entonces, quiere decir es que todo esto es un átomo, y adentro, por ejemplo, uno de estos tienen, pues aquí está carga positiva, carga negativa, carga positiva. Realmente, Joseph Thomson no sabía qué era la distribución, dónde estaban electrones con carga negativa, dónde estaban la carga positiva, porque el átomo era tan chiquito que él no tenía cómo observar adentro del átomo para ver la distribución de esto, pero él trató de imaginar algo democrático, que la distribución de cargas positivas y distribución de cargas negativas en el átomo, pues más probable es que estaban homogéneamente distribuidas, y también es que la imagen esférico, la estructura esférica, es energéticamente bastante pues, favorable. Entonces pueden ser de forma esférica a los átomos, y adentro existen estas cargas positivas y negativas distribuidas de manera homogénea. ¿Ok? Entonces, aquí estaban los trabajos de él. Lo que quisiera mencionar es que Thomson, J. J. Thomson, era un profesor, aparte de ser investigador, y tenía como varios investigadores, como seis investigadores bajo su asesoría y supervisión, que también ganaron premios Nobel. Entonces, no solamente que era un investigador bueno, pero también era un profesor muy bueno. ¿Ok?
uno de sus estudiantes se llamaba Rutherford y él hizo sus trabajos como unos 15 años después del trabajo de su asesor y él trató de bombardear los átomos. Interesante es que él escogió los átomos de oro porque oro era un elemento que nos ayudaba en preparar películas muy delgadas y cada esta película se podía pensar que era de ancho de solo pues, un átomo o muy pocos átomos y bombardeó estas películas delgadas de oro con otros pues, núcleos, perdón, con otras partículas que se llaman partículas alfa. Y bombardeando esto, él notó algo muy raro e interesante. Él vio, aquí puedo tratar de mostrar de manera un poquito más explícita, que aquí puedo imaginar que estos átomos que nos había dicho su asesor, ¿ok? Pero el problema es que si la distribución de cargas negativas están aquí y cargas positivas y todo está homogéneo, y si bombardeamos un átomo con la energía que él había dado a estas partículas que se llaman partículas alfa, todos deben de haber pasado por átomos sin tener ningún tipo de dispersión, sin cambiar la dirección de su movimiento. Pero él vio que algunas de estas partículas, a la hora de tratar de pasar por el átomo, regresaban con un ángulo que era un ángulo pues bastante grande, mucho más grande que pues unos 2 3 grados, eran más de 90 grados de regreso, está regresando casi hacia. ¿Por qué es así? Ustedes pueden imaginar que cuando tenemos algo en donde pues la distribución de materia en algo está homogénea, am, entonces quiere decir que toda la materia va a estar distribuida en un volumen, cierto volumen, de manera diluida, pero si la distribución de esta materia es solo concentrada en una parte pequeña como esta imagen de abajo, hay chance de que lo que viene de afuera, en vez de penetrar y salir en otro lado, va a chocar con esto y va a regresar. Va a ser muy pocas posibilidades que pase esto, pero suele pasar. Esto era lo que pensaba Rutherford, que tal vez su asesor no tenía razón y la distribución de la materia dentro del átomo no era homogénea, porque si hubiera sido homogénea no hubiera pasado esto, y que todo esto realmente está concentrado en una parte, toda la materia en una parte extremadamente pequeña del átomo. Entonces, modelo de Thomson hubiera dicho que ninguno de estas partículas, 1 en 10 a la 3500 partículas que ni existen ni hemos observado en un universo este número de partículas, entonces ninguno hubiera regresado. Pero en el modelo que dio Rutherford, en donde la materia está presente en una parte pequeña del todo el átomo, 1 en cada 20,000 átomos que iban a chocar los átomos pudieran regresar a los ángulos de 90 grados. Y eso es lo que él dijo que fue casi el evento más increíble que me ha sucedido en mi vida. Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y este proyectil regresara y te golpeara. Uno puede, pues, imaginar que este proyectil, si tiramos sobre un trozo de papel, lo va a, pues, romper y se va a ir y no que choca con el papel y regresa. Pero en este caso, chocaban y regresaban. Y la conclusión era que casi toda la masa de estos átomos que han estado estudiando, se han estado estudiando desde los tiempos de los griegos y chinos, indios, este átomo pues casi tiene toda la materia en el mero centro y Rutherford es que lo llamó como núcleo, ¿ok? Entonces eso era un núcleo donde está casi toda la masa de átomo y alrededor él pensaba que de alguna manera están distribuidos los electrones, ¿ok?
¿ok? Electrones que había descubierto su asesor J.J. Thomson. Entonces, Rutherford descubrió este concepto del núcleo, donde la masa o materia de todo el átomo está concentrado en el mero centro. Después, cuando él vio que los experimentos no daban los resultados de su asesor, también escribió él personalmente a otro estudiante de J.J. Thomson que se llama Bohr, Niels Bohr. Bohr era un físico teórico, mientras Rutherford era un físico experimental. Entonces él comunicó sus resultados a Bohr y al final Bohr vino con un modelo que es bien interesante del átomo, en donde pues rápidamente puedo tratar de decir es que más o menos si vamos en el mero centro, aquí en el mero centro, Bohr dijo que aquí está el núcleo que Rutherford había encontrado muy en el centro. Y alrededor de estos, pues están electrones, pero electrones siempre mueven en unas órbitas fijas. Hay una órbita que lo puedo llamar con n igual a 1, primera órbita, después hay otra órbita, después hay otras órbitas. Entonces, estas órbitas no son continuas, quiere decir que tienen cierta distancia después de primera órbita o segunda órbita, los electrones. ¿Y qué hacen? Si bombardeamos átomos o bombardeamos electrones con cierto tipo de luz, a veces lo que pasa es que estos átomos, estos electrones, por ejemplo, un electrón que está acá, ¿ok? Déjame ver con otro color, que está aquí, toma esta energía y hace un brinco acá. O si recibe la energía más grande, hace un brinco y va de una órbita a esta órbita. Y después de un ratito de esta órbita, por ejemplo, regresa a su pues, órbita que está cerca del centro, que aquí no está mostrado en igual a 1. Y cuando hace, emite luz. Y estas luces que emite son características de cada elemento. Quiere decir que cada elemento emite luz de manera diferente y se puede considerar este patrón de luz como una firma digital de este elemento. ¿Ok? Entonces, podemos ver, aquí está el átomo de hidrógeno. Átomo de hidrógeno, si vemos las luces que emite, tiene cierta luz. Aquí está una luz pues, roja, naranja, aquí está como azul, verde, aquí está violeta y aquí está pues aún más tirado al ultravioleta. Y el átomo o elemento de helio emite otro tipo de luces o absorbe otro tipo de luces. Entonces es bien interesante que cada elemento o cada átomo se puede distinguir uno del otro dependiendo de qué tipo de luz está emitiendo o recibiendo. De esta manera hasta podemos distinguir si viene luz de diferentes estrellas, podemos ver que la firma digital y podemos decir que si esta estrella que nos está mandando luz, esta básicamente tiene más materia como de hidrógeno o de helio o qué tipo de átomos tiene. Después de unos años, en 1925, hay un científico francés que nos dio la siguiente idea y aquí voy a parar con la primera lectura y es el siguiente. Recuerdan que el trabajo de Bohr nos había dicho que en el mero centro, pues no solamente de Bohr, pero de Rutherford, que era un núcleo, y alrededor aquí, por ejemplo, electrones, pero solo a cierta distancia. Y lo que dijo este científico de Broglie, de Francia, que este electrón solo puede estar aquí en esta órbita porque asociado con este electrón hay una onda que va aquí alrededor de esta órbita y pueden ver este movimiento que estoy tratando de mostrar de tal manera que al final regresa al mismo punto. Si hubiera tratado de electrón estar presente un poquito más cerca de este núcleo, esta onda que trae asociada no podía ir y regresar y terminar en un punto cerrado en esta órbita. Por eso, solo hay ciertas órbitas posibles en donde
este ciclo de la onda se cierra bien y completamente de manera estacionaria, dando lugar a los que se llaman ondas estacionarias. Y otras órbitas donde pues no es estable o no se encuentran los electrones, no se cumple esta propiedad. Entonces, una de las cosas más importantes que de Broglie dijo, que cada átomo tiene electrones, pero cada partícula de estas pequeñas tiene asociados una naturaleza ondulatoria. Esto es algo bien importante porque eso cambia completamente la naturaleza de nuestro entendimiento del mundo alrededor de nosotros. Desde los tiempos de griegos, trabajos de Newton, trabajos de movimiento, trabajo de la física clásica, nos decía de partículas, pero trabajo de Rutherford, Bohr y al final de de Broglie, especialmente de Broglie, nos dijeron que no, estas no eran solamente partículas, pero tenían cada una de las partículas una onda asociada. Entonces, todo lo que habíamos pensado en movimiento clásico ya no estaba válido y no podía ser válido en mundo cuántico. Por eso es que cada vez inventamos nuevas cosas como átomo de Bohr, como el efecto Compton, como el efecto fotoeléctrico para describir el mundo microscópico, ¿no? Pero entonces, esta naturaleza ondulatoria nos dijo que había que cambiar estas ecuaciones de movimiento y dar nuevas ecuaciones de movimiento cuando las partículas están pequeñas. ¿Ok? Y todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, cómo había unas ecuaciones de movimientos clásicas en tiempos de Newton, tiempos de Maxwell, pero todo eso tenía que cambiarlo para estudiar electrones dentro de un átomo en 1925 y de ahí nació una nueva teoría que ya no era física clásica, que ya va a ser la física cuántica. Y esta transición de la física clásica a la física cuántica lo vamos a ver en la próxima clase y el próximo seminario, el día 22. Entonces aquí termino y tomo sus preguntas o cualquier comentarios que tengan ustedes o hasta si tienen sugerencia de cómo mejorar la presentación para la próxima clase, a mí me pueden indicar y pueden dar sus sugerencias. Muchas gracias. Déjame ver. Aquí creo que sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. Ya, ok. Muy bien. Entonces aquí estoy en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta sobre la presentación o lo que está hecho el universo o sobre los elementos, sobre los electrones, sobre núcleos, sobre los átomos y todo esto con mucho gusto pueden hacerlo, ¿no? Para saber algo de estos temas de la física o matemática, o en términos también de educación, lo que quisieran preguntar, con mucho gusto. En el caso de que no tienen preguntas, por lo pronto, lo que puedo tratar de hacer es que puedo tratar de enviar a través de Doctor Jesús Castañeda esta presentación y los pueden ver en la casa, lo pueden ver con sus hijos o con sus estudiantes
o profesores, entonces pueden ver esta presentación y si tienen alguna pregunta siempre me pueden hacer llegar a mi correo electrónico o me pueden preguntar de alguna otra manera. Jesús también tiene mi número telefónico, pueden pues mandar un mensaje y podemos comunicar y podemos vernos el día 22 y si tienen una preguntas para esta fecha también lo pueden tener y lo puedo tratar de responder antes de empezar eh, em, con esto. Y como usted me ha dicho que creo que sí es una buena idea compartir material para que ustedes tengan el acceso y puedan repasar en la casa más tranquilamente para ver si tienen... eh, ok, entonces cuando voy a pasar este material, ahí también aparece mi nombre, mi nombre es nombre pues, extranjero, es, ¿dónde puedo escribirlo? Creo que aquí también podemos escribir, ¿no? Aquí en el mensaje puedo escribir mi nombre es Adnan Bashir. Como doctor Jesús Castañeda había mencionado que yo soy profesor de la Universidad Michoacana, estoy con una licencia de un año para estar aquí visitando una universidad en España. Voy a estar aquí hasta el mes de diciembre. Aquí está mi nombre. Aquí puedo escribir también mi correo electrónico. Arroba. Eso es de la Universidad Michoacana. Es mi correo electrónico. También puedo dejar mi teléfono con esposa. eh, con mucho gusto estaré pendiente de todas las preguntas que tengan ustedes o si quieren comunicarse conmigo de una manera u otra. ¿Algo más? No, no hay problema, no, si no pudiste registrar, creo que puedes hablar con Jesús Castañeda, doctor Jesús Castañeda, y él seguramente va a poder posteriormente tratar de registrar en el curso y creo que pueden recibir más constancia y los que me van a hacer más preguntas van a recibir un reconocimiento especial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no hay una pregunta o un comentario, quiere decir que podemos despedirnos. Para mí aquí en España ya son las 7 de la noche, 7:10 del viernes. Entonces yo puedo ir a descansar y ustedes pues que tengan un buen viernes y un muy buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana, el día 22. ¿No? Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor. Le envío un saludo cordial. A mí me gustaría que nos compartiera algún documento en PDF para poder ahondar en esta situación. Me parece muy interesante su forma de abordar, la física, ¿no? Y me parece que, pues, yo soy matemático de formación de la facultad ahí de la Universidad Michoacana y me Ah, ok. gustaría, pues, que me mandara el material como para complementar, ¿verdad? Sí, Este, muy bien. y muchas gracias, doctor, por esta plática, conferencia, que en realidad es algo, pues bueno académicamente y algo motivante. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan José. Y que sí voy a mandar algún material adicional. Tal vez puedo algo divulgativo sobre el tema, aparte de mi presentación, para que pues puedan empezar a leer un poquito y saber algo con un poco más de profundidad.
Hola. Muchas gracias, doctor Hernán. Muchísimas gracias, doctor. Un placer saludarlo. Muchas gracias. Gracias a todos que nos han acompañado. Y bueno,